Me llamo Evan y tengo 29 años. Durante casi toda mi vida, pensé que tener familia era lo mismo que tener amor incondicional. Ese tipo de amor donde siempre estás para los tuyos, sin hacer preguntas. Yo seguía creyendo eso, aunque me pasaran pequeñas cosas. Cada vez que mi hermano Josh me hacía sentir que yo era el raro de la familia, me aguantaba. Eran cosas chiquitas. A él le daban la bicicleta nueva y a mí la usada. Él hacía berrinche hasta que le daban el cuarto más grande. A él lo festejaban, y a mí casi ni me pelaban. Yo me decía que no importaba. Que cuando fuéramos adultos todo se iba a acomodar, que la familia por fin iba a sentirse como familia de verdad. Me aferré a esa esperanza mucho más tiempo del que debía. Cuando conseguí mi primer trabajo serio al salir de la universidad, un trabajo difícil y en otra ciudad, les mandé un mensaje súper emocionado a todos. Josh me contestó mandándome un meme de alguien aplaudiendo de manera burlona. Mi mamá me dijo que estaba muy orgullosa. Pero luego me pidió si podía ayudar a Josh con la renta, porque estaba teniendo problemas de dinero. Siempre era lo mismo, Josh se metía en líos y esperaban que yo lo ayudara. No importaba que él fuera el mayor, ni que a él siempre le hubieran dado más oportunidades. Con el tiempo, se volvió como un chiste en la familia que yo era el que tenía que salvar todo, el plan B. A veces me reía con ellos, solo para sentirme parte. Pero en el fondo, yo iba guardando todo, no por rencor, sino para protegerme. El Día de Acción de Gracias siempre era nuestra reunión grande. No importaba en qué anduviéramos, todos teníamos que ir a casa de mis papás, sentarnos alrededor de la mesa llena de comida y fingir que todo estaba perfecto. Pero el año pasado fue diferente. El año pasado empecé a ver todo un poquito más claro. Pasé todo el año trabajando jornadas pesadísimas, ahorrando para juntar el enganche de mi primera casa. Mientras tanto, yo iba de un trabajo a otro, le había pedido prestado miles de dólares a mis papás, aún así, subía fotos a sus redes de conciertos carísimos y viajes a la playa. Cada vez que iba a casa, el ambiente se sentía más tenso. Mi mamá me jalaba aparte para decirme, con mucha calma, que Josh la estaba pasando difícil. Mi papá, por su lado, se quejaba diciendo que la familia apoya a la familia, mientras me lanzaba miradas largas con su cerveza en la mano. Yo ya sabía a dónde iba todo eso. Querían que otra vez les diera dinero, como si nada, sin ponerme incómodo. Me dije a mí mismo que podía aguantar el Día de Acción de Gracias si mantenía la cabeza baja, sonreía, asentía y nada más sobrevivía. Ese era el plan. Incluso me convencí de que, tal vez, solo tal vez, este año sería diferente. Que a lo mejor ya me verían como algo más que el que paga todo. Llegué llevando un postre que hice yo mismo, intentando ponerme en modo navideño. La casa estaba llenísima. Primos que no veía desde hace años, amigos viejos de la familia. Era uno de esos días de Acción de Gracias bien ruidosos y locos, donde todo huele a pavó, perfume barato y los niños gritan en algún rincón. Intenté convivir, me senté en un rincón del sillón, agarré mi bebida y me puse a escuchar. No tardó nada en salir lo mismo de siempre. Josh, como siempre, era el centro de atención, contando historias súper exageradas de sus negocios exitosos, y haciendo reír a todos con chistes sobre mí. Yo ya estoy acostumbrado, los comentarios de que seguro tengo una hoja de Excel para organizar mi vida social, o que mi idea de diversión es leer códigos fiscales. Sonreí apretando los dientes. Lo de siempre. Pero la cena. La cena fue todavía peor. Por alguna razón, acomodaron las sillas de tal manera que terminé toda apretujada en la orilla de la mesa, medio sentada en una silla plegable, mientras Josh estaba bien cómodo junto a mi papá, en la cabecera. Le levantaron la copa a Josh, brindando por su espíritu emprendedor, olvidándose bien fácil que todos sus negocios habían salido gracias a que siempre lo rescataban. Yo seguía sonriendo, concentrándome en mi plato, diciéndome a mí misma que no debía armar un show. Y entonces llegó el postre. Alguien volvió a rellenar las copas de todos y mi papá levantó la suya para decir algo bonito sobre estar agradecidos. Yo me recargué en la silla, tratando de pasar desapercibida. Fue entonces cuando Josh se levantó, levantando también su vaso,
tambaleándose un poquito de tantas copas. Por la familia, gritó todo sonriente. Menos por Evan, claro. Toda la mesa soltó la carcajada. Hasta mi mamá, que antes al menos se hacía la incómoda, ahora se reía detrás de su servilleta. Me quedé sentada ahí, viendo mi pedazo de pastel a medio comer, sintiendo como si algo dentro de mí se apagara por completo. Por un segundo pensé en reírme también. Esa vieja costumbre de hacerlo más fácil para todos, de ser buena onda, de no hacer sentir mal a nadie. Pero no. En vez de eso, dejé el tenedor con calma, me limpié la boca con la servilleta y sonreí. Qué bueno que ya lo tenía planeado, dije con una voz tranquila, sin enojarme. Me agaché junto a mi silla, saqué un sobre que había guardado en el bolsillo de mi chamarra antes de salir de casa y, sin hacer drama ni aventarlo, lo puse enfrente de Joss, justo entre su vaso y su pedazo de pastel de nuez. El ambiente se quedó en silencio. Joss parpadeó, viendo el sobre como si no entendiera, y esa actitud de muy gallito se le fue de la cara. Me miró y sonrió, nervioso, como si pensara que era una broma. ¿Qué es esto?, se rió Joss, como si fuera una broma. Es un aviso, le dije tranquilo. Él soltó un resoplido y abrió el sobre, todavía intentando hacerse el gracioso, como si no pasara nada. Yo lo vi. Vi cómo su cara cambiaba. Primero puso cara de confundido, luego se le notó la preocupación, y después, el puro pánico. La sala, que antes estaba llena de risas y vasos chocando, se quedó en silencio total. Todos voltearon a ver a Joss, que estaba ahí, viendo el papel que tenía en las manos, abriendo y cerrando la boca como un pescado fuera del agua. Mi papá se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Mi mamá soltó su vaso de golpe en la mesa. En algún lugar de la casa, alguien dejó caer una cuchara. Joss, al final, me vio. Tenía la cara pálida. «No hablas en serio», murmuró. Yo solo le sonreí, tranquilo, sintiendo como se me quitaba un peso de encima que ni siquiera sabía que había estado cargando por años. No dije nada más. No todavía. Dejé que el silencio se quedara ahí, pesado, incómodo, llenando todo el cuarto como una nube espesa. Quería que lo sintieran. Quería que, por una vez, no les facilitara las cosas. Esta vez no iba a salvar a Joss. Esta vez no iba a hacer como si no pasara nada. Vi cómo la mano de Joss temblaba un poco cuando soltó el papel, pero no podía dejar de mirarlo. Sus labios se movían, pero no le salían palabras, como si intentara agarrarse de su típica actitud de siempre. Joss siempre se había refugiado en las bromas fáciles, en su sonrisita arrogante. Pero ahora ya no le funcionaba. Y qué bueno. Quería que se quedara sentado ahí, sintiendo esa impotencia. Quería que todas las risas falsas, todas las miradas incómodas, todos los comentarios de que yo era el responsable, ahora se le vinieran encima. Frente a toda la familia. Mi mamá fue la primera en quebrarse. Mi mamá se estiró por encima de la mesa y agarró el papel de un jalón, como si se le fuera a escapar. Sus ojos lo leyeron rapidísimo y vi cómo se le iba el color de la cara, igualito que a Joss. Evan dijo con la voz toda apretada. ¿Qué es esto? Me tomé mi tiempo. Agarré mi vaso, le di un traguito pequeño, lo puse de nuevo en la mesa con calma, y luego la miré directo a los ojos. Es un aviso de retiro de garantía, dije bien tranquilo. Lo presenté esta mañana. La sala entera se quedó congelada, como si hasta la casa estuviera aguantando el aire. Mi papá también se echó para adelante, frunciendo el ceño. ¿Retiro de qué?, preguntó. Me volteé hacia él, sonriéndole como si nada. De la camioneta de Joss, de su departamento y de la cuenta de negocios que tú avalaste por él el año pasado. Todas esas cosas que yo firmé para garantizar que siguiera pretendiendo que era muy importante. Hice una pausa, dejando que todos lo digirieran. Varios de mis primos me miraban como en shock, con los tenedores a medio camino de la boca. Tú firmaste por mí, chilló Joss, su voz temblando. Incliné tantito la cabeza. ¿No sabías? Mamá y papá necesitaban a alguien con buen historial de crédito.
Y el tuyo, pues. No era opción. Se oyó un murmullo feo por toda la mesa. Joss empezó a mover la cabeza como loco. Pero tú dijiste que estabas ayudándome. Dijiste que me estabas echando la mano. Lo interrumpí, con la misma voz tranquila, hasta sonando medio buena onda. Hasta que decidiste humillarme otra vez delante de todos. Dejé que esa frase se quedara colgando en el aire un momento. Mira, seguí diciendo, sonriendo como si platicáramos del clima, la cosa con las garantías es que tienen condiciones. Cuando esta mañana retiré mi garantía, todas esas condiciones se fueron a la basura. O sea que tu camioneta. Hice un gesto casual con la mano. El que todavía estás pagando, seguí tranquilo. Ese prestamista probablemente querrá recuperar su garantía el lunes. Y tu contrato de arrendamiento del apartamento, pues. Bueno, sin que yo haya firmado esa renta que has estado ignorando, esto va a ser un problema. Un problema bastante urgente. La boca de Joss se abría y cerraba, como si no supiera si gritar o llorar. Tal vez las dos cosas. Y la cuenta de negocios, añadí pensativo. La que usas para rentar tu oficina y comprar todo ese equipo caro sin mi garantía. Pues está congelada por revisión. Los prestamistas van a estar tocando tu puerta pronto, probablemente antes del postre. El silencio que siguió fue pesado, como si todo estuviera a punto de explotar. Finalmente, mi papá gritó. No puedes hacerle esto a tu propio hermano. Me eché hacia atrás, me crucé de brazos y me quedé callado. No le hice nada. Solo dejé de hacer cosas por él. Ahí estaba, la verdad dicha en voz alta. Joss empujó la silla tan fuerte que hizo un ruido en el suelo. Se levantó tambaleándose, con la cara roja de rabia y miedo. Me estás arruinando la vida, gritó, con la voz toda quebrada. Arqueé una ceja y le respondí, calmado. Qué curioso, nunca pareces pensar que soy parte de tu vida, a menos que necesites que te rescate. Eso lo golpeó más fuerte de lo que pensaba. Por un momento, Joss volvió a ser el niño que me empujaba y se reía cuando lloraba. Solo que ahora, nadie se reía, nadie lo apoyaba. Mi mamá se quedó callada, con la boca apretada y pálida. Joss miró alrededor de la sala, buscando ayuda, pero no la encontró. Los primos que antes se reían de sus bromas ahora miraban fijamente sus platos. Los tíos y tías de repente estaban muy ocupados rellenando sus copas. Hasta mi papá parecía incómodo, no sé si por culpa o solo porque su niño dorado estaba metido en un lío. Joss se volvió hacia mí, con el rostro tan cambiado que casi daba pena verlo. No puedes. No puedes dejarme colgado, dijo con voz entrecortada. Tienes que ayudarme a arreglar esto. Volví a tomar mi vaso, revolviendo el líquido oscuro sin prisa. No tengo que hacer nada, Joss, dije suavemente. Ya no. Con eso, me levanté. Coloqué mi silla debajo de la mesa con cuidado, como si nada estuviera pasando. Miré alrededor de la sala, viendo las caras sorprendidas y el silencio incómodo. Y por primera vez en años, no me sentí como un extraño. Me sentí libre. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí del comedor. Mis pasos resonaron en el silencio pesado. Detrás de mí, escuché a Joss caer en su silla, haciendo un ruido raro, como si no pudiera respirar. Oí a mi mamá empezar a susurrarle a Joss y gritarle a mi papá. También se oía el ruido de los tenedores contra los platos mientras todos intentaban actuar como si no estuvieran siendo testigos de todo esto. Salí al porche delantero, el aire frío de noviembre me pegaba en las mejillas, y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Me quedé allí, un momento, respirando el aire fresco, dejándolo entrar en mí como una especie de armadura. Los ruidos del caos seguían filtrándose por la puerta cerrada. Voces agitadas, sillas moviéndose, pasos apresurados. Bien. Que se revuelvan. Que al menos sientan una parte de la impotencia que me hicieron tragar durante todos estos años. Ya no era el responsable. Ya no era el plan de respaldo.
Había dejado de tapar los huecos en un barco que se hundía mientras ellos se reían y seguían haciendo más. Bajé lentamente los escalones, disfrutando de cada paso. Mi coche estaba estacionado en la acera, listo para ir. Ya sabía cómo iba a terminar la noche, por más que tratara de mentirme a mí mismo. Había planeado este momento como había planeado todo, con cuidado, en silencio y de manera completa. Cuando me subí al coche, mi teléfono empezó a vibrar fuerte contra la consola. Eché un vistazo. 26 llamadas perdidas, la mayoría de mi mamá y mi papá. Algunas de ellos, otras de primos al azar que probablemente no sabían qué hacer. Elegir un bando, quedarse al margen, esperar que todo se solucione en silencio antes de que los vecinos se den cuenta. Apagué el timbre y puse el teléfono boca abajo. No me interesaba escuchar excusas. No quería escuchar cómo no era tan grave, que a veces las peleas familiares son así, o que Joss no lo decía en serio. Siempre decían eso. Cada vez que Joss cruzaba la línea, cada vez que me humillaba, cada vez que dejaba claro que solo me valoraban por lo que podía hacer, no por quién era. Y siempre esperaban que perdonara, que olvidara, que sonriera porque así era Joss. Ya no. Arranqué el coche y el sonido sordo del motor me hizo sentir firme. Me alejé de la acera, no rápido, no de manera dramática, solo con firmeza. Claro, no necesitaba una gran salida. La verdadera explosión todavía estaba ocurriendo dentro de esa casa. Conduje por la ciudad, pasando por las calles que conocía, llenas de viejos robles y porches ya decorados con luces navideñas. Eran lugares donde solía caminar cuando era niño, con los boletines de calificaciones que apenas miraban, soñando con el día en que finalmente me notarían. Sonreí para mí mismo, pero no era una sonrisa amarga. Era algo más tranquilo, más fuerte. Ahora, por fin, me habían notado. A unos 20 minutos de la ciudad, me metí en una pequeña gasolinera y estacioné bajo las luces fluorescentes brillantes. Necesitaba revisar algo antes de seguir. Tomé mi computadora portátil del asiento del pasajero, la abrí en mi regazo y la conecté a mi teléfono. La conexión estaba lenta, pero no importaba. No tenía prisa. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Me metí al portal financiero que manejaba los préstamos, las garantías, los avisos legales. Revisé los registros con calma, saboreando cada palabra. Aviso entregado. Cuenta congelada. Se iniciaron los procedimientos para recuperar la propiedad. Todo encajaba perfectamente. Joss perdería la camioneta primero, probablemente antes del lunes, como dije. Luego vendrían los avisos de desalojo de apartamentos, que son bastante duros en esta época del año. La cuenta comercial sería confiscada antes de que pudiera siquiera parpadear. El equipo con el que le gustaba presumir, los monitores sofisticados, las cámaras de los drones, la máquina de café expreso de la que siempre hablaba. Todo desaparecería en cuestión de semanas. Ya no tendría que seguir pretendiendo ser un emprendedor. Ya no viviría a lo grande a costa de mis sacrificios. Cerré la computadora portátil con un clic satisfactorio y me recosté en el asiento, mirando las luces que zumbaban. No era ingenuo. Sabía que vendrían a buscarme con culpa, ruegos y tal vez hasta amenazas. Mis padres probablemente lo llamarían un malentendido. Me pedirían que lo arreglara, que lo barriera debajo de la alfombra otra vez porque así es como se suponía que debía funcionar todo. Joss cometió un error. Yo lo salvé. El sol salió. Y el sol se puso. Ya no. Porque eso también lo tenía planeado. A principios de esa semana, me contacté con un abogado, uno de los mejores del estado. Pagué para que redactaran una carta clara y la enviaran por correo a todos los miembros de mi familia inmediata. En ella, con un lenguaje simple y directo, les expliqué que estaba cortando todos los vínculos financieros con efecto inmediato. Cualquier intento de comunicarse conmigo sobre dinero resultaría en acciones legales. Que todos los préstamos, donaciones y acuerdos informales anteriores ya no valían nada. No pudieron hacerme sentir culpable. No pudieron avergonzarme. No pudieron atraparme. Yo era libre.
mientras estaba ahí. Bajo las luces zumbantes, realmente me di cuenta de que no estaba huyendo de ellos. Estaba corriendo hacia algo, hacia la paz, hacia una vida donde mi valor no se midiera por lo mucho que podía dar y lo poco que podía pedir. Hacia las personas que me valoraban, no por lo que podía hacer por ellas, sino por quién era. El empleado de la gasolinera me miró con sospecha mientras yo me quedaba ahí sonriendo como un loco. Pero no me importó. Agarré un refresco del Mini Mart, le di una propina demasiado grande solo porque podía, y seguí mi camino. Los kilómetros pasaron bajo mis llantas y con ellos, años de rencor, de soledad, de morderme la lengua hasta sangrar. Me sentí bien. Me pareció correcto. El teléfono vibró una vez más, luego 2, después 3, pero no me molesté en mirar. Sabía exactamente lo que dirían esos mensajes: por favor, vuelve adentro. Podemos hablar de esto. Estás siendo dramático, Evan. Arregla esto. Estás arruinando el Día de Acción de Gracias. Pero se equivocaban. Yo no arruiné el Día de Acción de Gracias. Ellos lo hicieron. Al final, tuvieron que sentarse con los escombros que ellos mismos habían creado, sin mí ahí para limpiar nada. Seguí conduciendo hasta que la ciudad desapareció detrás de mí, devorada por campos y bosques bajo el oscuro cielo de noviembre. Todavía no tenía un destino final, solo un hotel reservado a unas horas de distancia. Unas cuantas entrevistas de trabajo programadas en nuevas ciudades. Una vida completamente nueva que se estaba desarrollando, lenta, segura y mía. Por primera vez en mi vida no estaba funcionando solo con lo último de mi energía. Estaba corriendo hacia la libertad y no iba a frenar. A la mañana siguiente, me desperté en una tranquila habitación de hotel, a 2 ciudades de distancia. Una luz gris suave entraba por las cortinas pesadas. Por primera vez en lo que parecieron años, no sentí el peso pesado de las obligaciones cuando abrí los ojos. No había llamadas urgentes ni mensajes de voz llenos de culpa esperando para atacarme. Solo silencio, paz. Me estiré despacio, disfrutando de la sensación. Fue raro, honestamente, lo pesado que puede sentirse la libertad al principio, como si hubiera estado cargando tanto por tanto tiempo que mi cuerpo no sabía cómo dejarlo ir completamente. Pero, con cada minuto que pasaba, todo se aclaraba. Podía sentirlo. Cuando finalmente revisé mi teléfono, como me imaginaba, estaba hecho un desastre. 78 llamadas perdidas, una cantidad ridícula de mensajes de texto. El chat grupal de la familia, que normalmente está lleno de fotos de vacaciones y comentarios pasivo-agresivos sobre la política, casi se caía a pedazos. No abrí nada aún. No estaba lista para dejar que sus voces entraran de nuevo en mi cabeza. Hoy no. En lugar de eso, pedí el servicio a la habitación, un desayuno ridículo y carísimo que nunca me hubiera permitido antes. Panqueques, tocino, huevos, un café gigante. Cuando finalmente llegaron, abrí la puerta casi de golpe con una sonrisa y le di una propina al pobre tipo como si acabara de ganar la lotería. Parecía sorprendido, pero contento. No me importó. Que el mundo se confunda con mi felicidad. Me lo había ganado. Pasé la mañana planeando. Aún quedaba trabajo por hacer si quería que esta pausa fuera permanente. Había cosas que resolver, cuentas que cerrar, nuevas cuentas que abrir. Necesitaba transferir todo de los servicios financieros antiguos que teníamos en familia a otros que ni siquiera podían imaginar. Nuevo plan de teléfono, nueva dirección, nuevos contactos de emergencia. Ya no está mamá en la lista de respaldo, ya no está papá con acceso a nada por si las dudas. Necesitaba empezar desde cero y lo estaba logrando. Alrededor de mediodía, después de acabar mi último café, finalmente me di permiso para leer algunos de los mensajes. No lo hice por culpa. Quería ver qué tan mal se había puesto la cosa. Y, sinceramente, tenía curiosidad por ver hasta dónde estaban siendo creativos. No me decepcionaron. Mi mamá había enviado una larga serie de mensajes, cada uno más intenso que el anterior. Primero vino la culpa. Por favor, Evan, esto no eres tú. Eres mejor que esto. Ven a casa y podemos hablar de todo.
Luego vino el gaslighting. Estás recordando mal las cosas. Joss siempre te admiró. Estás siendo muy sensible. Después la culpa de nuevo. ¿Por qué estás destrozando a la familia? ¿Por dinero? ¿Por orgullo? Te criamos mejor que esto. Y al final, la desesperación. Si no regresas y arreglas esto, Joss lo perderá todo. ¿De verdad quieres eso en tu conciencia? Joss, por su parte, envió mensajes más cortos, más enojados, más directos, menos manipuladores. Eres un pedazo de basura egoísta. Después de todo lo que hicimos por ti, espero que disfrutes el Día de Acción de Gracias solo, perdedor. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No eres nada sin nosotros. De verdad me reí de eso. Una risa corta e incrédula que hasta a mí me sorprendió. En todo caso, eso solo demostraba lo acertado que había sido al irme. Si todavía pensaba que no era nada, entonces, ¿por qué todo se estaba desmoronando sin mí? No respondí. Ni una palabra. En vez de eso, redacté un mensaje final. Corto, directo, sin confusión. Este número se va a desconectar al final del día. Me he liberado de todos los vínculos y responsabilidades financieras con la familia. No me contactes de nuevo. Cualquier intento de acosarme, amenazarme o hacerme sentir culpable lo mandaré con mi abogado. Adiós. Lo envié al chat grupal de la familia. Luego, sin esperar a ver qué pasaba, apagué el teléfono, saqué la tarjeta SIM y la rompí por la mitad. Me sentí bien, como si hubiera terminado un capítulo largo y pesado de un libro del que nunca quise ser parte. Pasé las siguientes semanas armando mi nueva vida, pieza por pieza. No fue nada glamoroso. Dormí en hoteles baratos, envié solicitudes de trabajo, hice cientos de llamadas pequeñas y llené un montón de formularios. Corté todos los viejos lazos con precisión, como si fuera un cirujano. Cancelé el acceso de mis padres a mi historial médico y los borré de mis contactos de emergencia. Congelé mi crédito por un mes, solo para estar seguro, por si yo se le ocurría alguna idea. Poco a poco, el ruido se fue apagando. Las llamadas y los correos electrónicos frenéticos disminuyeron y luego pararon. Nadie apareció tocando mi puerta. No sabían dónde encontrarme. Ahora era un fantasma en sus vidas. Un fantasma que se llevó todo el soporte cuando desapareció. Una mañana fría y brillante de diciembre, me senté en un pequeño café en una nueva ciudad, a cientos de kilómetros de distancia, firmando el contrato de alquiler de un pequeño pero hermoso departamento. No era mucho, pero era mío. Sin avales, sin deudas secretas. Solo yo, de pie sobre mis propios pies. El dueño me deslizó las llaves sobre la mesa con una sonrisa. Bienvenido a casa, dijo. Tomé las llaves, sentí el metal frío contra mi palma y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, realmente lo creí. Meses después, me enteré por un primo lejano, de esos pocos que nunca me trataron como si fuera de segunda, lo que había pasado después de que me fui. El camión de Joss, efectivamente, lo embargaron. Intentó hacer un escándalo en el concesionario, gritando sobre lealtad y traición, pero no cambió nada. El complejo de departamentos lo desalojó en un mes. Intentó quedarse en casa de mis papás, pero la tensión explotó casi al instante. Parece que cuando Joss ya no tenía las segundas oportunidades y sacrificios silenciosos de siempre, ya no era tan encantador. Como era de esperar, el negocio fracasó. Los acreedores llegaron como buitres y se quedaron con todo. Escuché rumores de gritos y peleas, Joss culpando a mis papás culpándose entre ellos. Fue un desastre que rompió la imagen de familia perfecta que tanto se aferraron a ella. Lo último que supe es que Joss vivía en un pequeño departamento en una zona peligrosa de la ciudad y trabajaba en un empleo sin futuro que odiaba. Mis papás empezaron a vender cosas para cubrir algunas de las deudas, el barco del que siempre presumían, el auto clásico de papá, el fondo de vacaciones que mamá había estado guardando para su viaje a Italia. Todo desapareció. Su niño dorado había caído. Y sin mí para juntar los pedazos, todos se hundieron con él. No lo celebré.
No exactamente. Fue justicia. La consecuencia natural de un sistema que usó a alguien hasta que ya no quedó nada. En cuanto a mí, conseguí un trabajo nuevo, uno bueno, en un campo que me gusta. Hice amigos que me valoraban por mi mente, por mi corazón, no por lo que tenía en el banco. Viajé cuando quise, aprendí a cocinar recetas complicadas solo porque me hacían feliz. Empecé a dar largos paseos al atardecer sin que nadie me exigiera estar en ningún lado o hacer algo. Y cada día de acción de gracias, cuando el mundo está lleno de cenas familiares y obligaciones, yo me siento junto a mi pequeña chimenea con el corazón contento, sonriendo para mí misma. No porque perdí a mi familia, sino porque finalmente me encontré a mí mismo. Y esta vez, nadie me lo quitaría. Nunca más.